Muy bien, buenos días a todos. Preguntarles si pueden observar en su pantalla la presentación. Sí, se ve, licenciado. Sí, se ve, licenciado. Bueno, excelente, gracias. Bueno, bienvenidos a todos. En este caso vamos a seguir trabajando con los contenidos acerca de la asignatura bioestadística. Para este caso y el día miércoles vamos a trabajar lo que son las medidas de posición. Las medidas de posición, como lo mencionan, nos reflejan el lugar en el conjunto en el conjunto ordenado de la distribución, lo refleja el lugar, o sea, el, el elemento que, que representa a, en el conjunto ordenado, ¿verdad? La distribución, el elemento que representa el que está en esa posición, ¿verdad? En ese lugar. O sea, nos sirve de mucho porque también nos refleja también eh, un dato, ¿verdad? Un dato específico para poder caracterizar a los demás datos con respecto a la posición de él, ¿verdad? O sea, tener una visión más o menos de cómo están los datos distribuidos de manera ordenada en, de la muestra, ¿verdad? ¿Qué más? También nos ayuda a comprender, ¿verdad? En porcentaje, qué tan grandes son los elementos, qué tan grandes son los elementos de la muestra y también qué tan dispersos pueden estar, también puede reflejarnos eso. Por lo tanto, es muy importante, ¿verdad? Estudiarlos porque también nos ayuda a entender, ¿verdad? Esos elementos que anteriormente les he mencionado. Bueno, informarles que hay tres tipos de medidas de posición y es lo que menciona la primera lámina que nos dice que las medidas de posición son aquellas que se utilizan para describir la posición, ¿verdad? Porque la redundancia que un dato específico posee con relación con el resto de los datos cuando están en orden por categoría, o sea, los colocamos ordenadamente y luego vemos cómo están posicionados, ¿verdad? Los datos, en qué posición les corresponde. Bueno, los cuartiles y percentiles son dos de las medidas de posición más populares, pero vamos a ver en este caso, vamos a ver cuartiles, vamos a ver también deciles y también los percentiles, que son tres tipos. Pero en este caso vamos a trabajar solo para los datos no agrupados, para datos simples. En la siguiente clase vamos a trabajar para datos agrupados en intervalos de clase. Ahora definamos lo que es un cuartil. Un cuartil representado por Q sub I, o sea, el Q sub I quiere decir que el I varía de 1 a 4, ¿verdad? O sea, el Q sub 1 es el cuartil 1, el Q sub 2 es el cuartil 2 y así, ¿verdad? El cuartil 4 sería Q sub 4 es una manera para denotar, ¿verdad? El cuartil. Y nos dice que si una serie de datos se encuentran ordenada de menor a mayor, o sea, tiene que ir de menor a mayor, se llama cuartiles a los valores que dividen la serie de datos en cuatro partes iguales. Como ustedes pueden observar, digamos que esa barrita que tenemos allí es el 100% de los datos. Esta barrita es el 100% de los datos. Aquí están todos los datos ordenados eh, categóricamente, ¿no? Entonces los cuartiles son esas posiciones eh, que, que, reflejan, ¿verdad? Los elementos que están eh, en ese tramo, ¿verdad? En ese tramo de la distribución. Por ejemplo, el curso 1 es el elemento que está 25% arriba de los elementos, ¿verdad? Y el otro es el otro 25, y el otro 25, el curso 3 y el curso 4, que sería el total de datos, ¿verdad?
que es ya el 100% de los datos. Por lo tanto, por ejemplo, el Q1, si nosotros encontramos el cuartil 1, este cuartil lo que me representa es el elemento que está por debajo del 75% y por arriba del 25%. Esa es su utilidad, ¿verdad? Ahora veamos cómo se calcula. ¿Qué algoritmo vamos a utilizar o qué fórmula vamos a utilizar para determinar los cuartiles? Por lo tanto, nos dice, ¿verdad? Interpretación de los cuartiles y pasos para encontrar los cuartiles. Bueno, el cuartil sub 1, ya nos menciona en el cuadro, es aquel que supera como máximo al 25% de los datos y es superado a su vez por el 75% de dichos datos. De manera semejante, el cuartil 2 es aquel que supera como máximo al 50% de los datos y a su vez es superado por el 50% de los datos. Y el Q sub 3 es aquel que supera como máximo al 75% de los datos y es superado a la vez por el 25% de los datos. Y luego nos dan los pasos, ¿verdad? Para poder encontrar los cuartiles. Primer paso es ordenamos los datos de menor a mayor. Eso está claro, ¿verdad? Para tener una categoría de la distribución, ¿verdad? El segundo paso, en este caso, la posición del cuartil 1 es n más 1 entre 4. La posición del cuartil 2 es n más 1 entre 2. Y la posición del cuartil 3 es 3 por n más 1 entre 4. Esta fórmula se va a emplear para poder determinar la posición dependiendo de cuál cuartil, ¿verdad? Nos refiramos. Y nos dice la nota de que si la posición cae a la mitad entre dos enteros, deberá tomarse como cuartil la medida de los dos enteros, la media de los dos enteros. Por ejemplo, el cuartil 1, si el número n, digamos, es 6, vamos a ver si 6 más 1 nos da 7, entre 4 no nos da un valor entero, ¿verdad? Nos da un valor decimal. 7 entre 4 nos da 1.75. Entonces, cuando sucede eso, ya vamos a ver más adelante con unos ejemplos que lo que se hace es sacar la media aritmética de la posición 1 y de la posición 2 porque nos da 1.75. O sea, se toma la media aritmética de las dos posiciones, ¿no? Entre ese valor. Un detalle más, otra observación. Por ejemplo, el cuartil 2, ¿a qué se parece el cuartil 2? Dice que supera al 50% y es menor que el 50%. ¿A qué medida de tendencia central se parece? La mediana. Exacto, ¿verdad? Recordemos, la mediana era el dato que estaba en el centro, ¿verdad? O sea, supera el 50% y es superado por el 50% de los datos. Entonces el cuartil 2 coincide con la mediana, ¿verdad? De ahí los otros dos cuartiles, el cuartil 1 y el cuartil 3, son otra cuestión, ¿verdad? No es igual a la mediana. Ahora veamos un ejemplo sencillo, ¿verdad? Porque estamos con datos no agrupados. Nos piden encontrar los tres cuartiles. Yo les mencionaba 4, pero el cuarto no tiene sentido mucho porque es el último elemento. Entonces es más interesante calcular los primeros 3, el 1, el 2 y el 3. Del conjunto de datos nos dan los datos 3, 5, 2, 7, 9, 6, 4 y 8. ¿Cuántos datos tenemos ahí? 8. Tenemos 8 datos. Exacto. Por lo tanto, n es 8, ¿verdad? El valor de n. N es el tamaño de la muestra, el tamaño de la distribución, ¿verdad? De los datos. Solución. El primer paso es ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, observamos que el número 2 es el más pequeño. Y luego va el 3, luego va el 5 y todos van sucesivamente
¿verdad? Así como aparecen en el siguiente, en el siguiente conjunto. El siguiente conjunto ya está ordenado. Ese es el siguiente paso. El siguiente paso nos están pidiendo calcular el primer cuartil. Y para encontrar, primero lo que hacemos, el procedimiento es encontrar la posición. Eso es lo que nos decía anteriormente, ¿verdad? Encontrar la posición y luego identificar el elemento de esa posición. Entonces lo que hacemos es encontrar el cuartil 1, que es la fórmula es n más 1 entre 4. Por lo tanto, sustituimos en lugar de n a 8, ¿verdad? 8 más 1 nos da 9, entre 4 nos da 2.25. Y si nos da un valor así decimal, entonces lo que hace es tomar el promedio de la posición del entero anterior y del entero superior, ¿verdad? A 2.25. El entero inferior a 2.25 es el 2 y el entero superior es 3. Por lo tanto, vamos a sacar la media aritmética de los elementos que están en la posición 2 y en la posición 3. En este caso contamos, ¿verdad? La posición 1, 2, 3. Por lo tanto, tenemos el 3 y el 4. Entonces, por eso se saca la media aritmética de 3 y 4, dándonos como resultado 3.5, el cuartil número 1. ¿Preguntas hasta el momento? Bueno, ahora calculemos los siguientes cuartiles. El cuartil número 2, la fórmula es n más 1 entre 2. Entonces calculamos la posición. En lugar de n ponemos el 8, que es el número de elementos, y le sumamos 1 y lo dividimos entre 2. Al final nos da 4.5. Por lo tanto, si nosotros vemos el conjunto ordenado, tenemos 4 y 5. Entonces, el que ocupa la posición 4 es el 5 y el que ocupa la posición 5 es el 6. Claramente se logra observar. Por lo tanto, la posición del cuartil 2 va a ser la media aritmética de ellos dos. En este caso sería 5.5, ¿verdad? Que coincide con la mediana de los datos. Es el promedio, ¿verdad? Ahora calculamos el cuartil 3. Lo que hacemos es, mediante fórmula, a 3 lo multiplicamos por n más 1 y lo dividimos entre 4. Ese es para calcular el cuartil 3. El valor de n vale 8, lo sustituimos y al final, al operar, nos da 6.75. Entonces vamos a tomar el número que está en la posición 6 y el que está en la posición 7. Que en este caso el que está en la posición 6 es el 7. Podemos ver aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 es el 7 y en la posición 7 está el 8. Entonces sacamos la media aritmética de los dos, dándonos como resultado 7.5. ¿Estamos bien o hay algunas dudas? No está claro. Todo claro, como el agua. Lick. Sí. Entonces, dependiendo el total que dé, primero se va a sacar de los datos que dan primero, ¿cómo se llama? Por ejemplo, aquí que dio 6.75, se De la va a posición. sacar de la posición 6 y 7. Así. Sí, si no de exacto, se saca la media aritmética de los dos enteros que están entre ese número, ¿verdad? Ah, Pero bueno. si nos dieran números enteros, Si da número pero si entero, nos dieran números enteros, sería ya no se sacaría la media. sería exactamente ese valor. Por ejemplo, si el cuartil 3, digamos, nos hubiera dado 7, entonces el cuartil 3 sería 8, porque el 8 está en la posición 7. Se hace esto de la media aritmética cuando el valor que nos da de la posición no es exacto, no es un entero exacto, un entero obvio, sino que nos da un número decimal. No sé si contesto a su duda.
Sí, ya. Gracias, Lick. Bueno, ahora ya quedando claro cómo se calculan los cuartiles. Lick, Sí, le escucho. yo tengo una duda. No terminé de comprender, por ejemplo, qué extremos son los que vamos a tomar cuando tenemos un número decimal. Por ejemplo, tiene el 675. En principio había entendido que era entre el 6 y el 7, pero a la hora de sacar la media usted utilizó el 7 y el 8. ¿Por qué se fue hasta el 8? Bueno, hay confusión, ¿verdad? Una cosa es la posición del número y otra cosa es el número en sí, ¿verdad? Como valor. Estos datos son nominales y en cambio la posición que nos da es el ordinal, ¿verdad? El ordinal en los datos. Por ejemplo, no sé, lo que me está confundiendo con respecto a eso, el cuartil 3 nos da 6.75, la posición, ¿verdad? Como posición. Entonces tomamos los dos números, escuche bien, tomamos los dos números que están en la posición 6 y en la posición 7. Y el número que está en la posición 6 es el 7. Y el número que está en la posición 7 es el 8. Por lo tanto, sacamos la media aritmética de ambos. No sé si comprendió la diferencia. Ahora sí. Gracias. Sí, ok. Continuando, ahora veamos lo que es la definición de deciles. Un decil, si tenemos una serie de datos que se encuentran ordenados de menor a mayor, entonces los valores que dividen dichos datos en 10 partes se le llaman deciles y los dividimos en 10 partes iguales. O sea, tenemos el conjunto de datos y lo dividimos en 10 porciones iguales, así como ustedes pueden observar en la lámina. O sea, digamos que esta barrita en azul es el conjunto de datos, entonces dividimos los datos en 10 partes. Y los deciles se representan por la letra D sub I, donde el I representa el numeral del respectivo decil, ¿verdad? O sea, el decil 1, el decil 2, el decil 3 y así, hasta llegar al decil 9. Por ejemplo, el decil 1 representa de que L es superior al 10% y es inferior al 90%. Ahora veamos cómo se calculan los deciles y qué representan, qué interpretación tenemos a partir de ellos. Por ejemplo, el decil 1, como yo les decía, es aquel que supera como máximo al 10% y a su vez es superado como máximo por el 90% de los datos. Por ejemplo, el decil 2 es aquel que supera como máximo al 20% de los datos y a su vez es superado como máximo por el 80% de los datos y así, ¿verdad? Respectivamente. ¿Cómo se calcula? Los pasos son muy parecidos para los cuartiles. Lo primero que se hace es ordenar los datos de menor a mayor. Luego, para calcular la posición del decil K, K es el decil, ¿verdad? El número del decil que vamos a calcular. Para calcular la posición del decil K, se hace mediante esta fórmula. El valor de K, que es el numeral del decil que queremos calcular, lo multiplicamos por n más 1 entre 10, donde n es el número de datos, ¿verdad? Que tenemos. Y también nos da una nota. Si la posición cae a la mitad entre dos enteros, o sea, o en medio, ¿verdad? De los enteros, no necesariamente la mitad, deberá tomarse como decir la media aritmética de los dos enteros. Ahora veamos un caso especial. Por ejemplo, el decil 5 coincide con el cuartil 2, ¿verdad? Claramente podemos observar que coinciden por su propia interpretación, que es la mediana. Entonces, el decil 5 es en sí el cuartil 2 y la mediana.
Todos coinciden. Ahora veamos un ejemplo. Nos piden calcular no todos los deciles, sino solamente dos. Nos piden calcular el primer decil y el séptimo decil. Entonces tenemos el conjunto de datos. Ustedes pueden observarlo en sus pantallas. Y al observarlo nos damos cuenta de que ya están ordenados. Por lo tanto, solo se deben contar, ¿verdad? Cuántos datos tenemos. En este caso, en la solución, en el paso 1, nos dice de que son 24 datos. 24 datos. Por lo tanto, ya estamos para pasar al siguiente paso, que es el 2, que es el cálculo de la posición. Bueno, el decil 1, el valor de K, que aparece en esta fórmula, que ustedes pueden observar aquí, este valor de K para el decil 1 es 1, ¿verdad? Porque recordemos que K es el numeral del respectivo decil que vamos a calcular. En este caso es el 1, por lo tanto, en lugar de K colocamos el 1. Por lo tanto, 1 por n más 1 entre 10 nos da solamente n más 1 entre 10. Sustituimos el valor de n igual 24 y le sumamos 1 y lo dividimos entre 10, dándonos como resultado 2.5. Bueno, sucede lo que nos da la nota anterior, que es cuando el valor de la posición no es un entero, ¿verdad? Sino que es un número decimal. Por lo tanto, el decil va a estar entre el número que representa la posición 2, que es el entero inferior a 2.5, y la posición 3, que es el entero superior a 2.5. Entonces nos vamos al conjunto ordenado de datos, visualizamos el número que está en la posición 2 y el que está en la posición 3. En este caso coincidieron, ¿verdad? Los dos valores. El que está en la posición 2 es el 25 y el que está en la posición 3, como ustedes pueden observar, es el 25. Por lo tanto, el decil tendría que ser 25 porque la media aritmética de dos números iguales es el mismo número. Por eso es que de una vez podemos decir que el decil 1 es 25. Ahora veamos qué sucede con el decil 7. O sea, en lugar de K vamos a colocar 7 y lo vamos a multiplicar por n más 1 entre 10. Luego pasamos al procedimiento de calcular la posición, sustituyendo el valor de n, que es 24, y al final nos da el valor de 17.5. Primero lo que hacemos a 24 sumarle 1, nos da 25 entre 10, 2.5 si no me equivoco, y luego lo multiplicamos por 7, dándonos como resultado 17.5. Y esta es la posición del decil. No es el decil en sí, ¿verdad? Es la posición. Entonces, en conclusión, el decil 7 va a estar entre la posición 17 y la posición 18. Entonces, venimos nosotros y contamos, ¿verdad? De a partir del primero, ¿cuál está en la posición 17? 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al número que está en la posición 17, que en este caso es 31. 31 está en la posición 17 y el 31 también está en la posición 18. Bueno, hagamos la cuenta, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. El primer 31 es en la posición 17 y el segundo 31 es la posición 18. Por lo tanto, el decil 7 va a ser 31. Bueno, ya con eso ya calculamos el decil 1 y el decil 7. ¿Preguntas al respecto? Si los deciles, por ejemplo, Hola, sí, no le comprendí bien. la posición de los números, tendría que sacar la media de los dos. Por ejemplo, Hola. que no consideráramos los números 31, 31, digamos que sea 31 y 32. Sí, tendría que ser la media. En ese caso, sí. Ah, vale.
No sé, ¿alguien más tiene alguna duda? No sé, ¿hay preguntas al respecto? ¿Se comprendió cómo se hace el cálculo? Sí, se entendió, licenciado. Sí se entendió. Bueno, le voy a pedir de favor que calculen entonces el decil 5, que sería igual a la mediana, ¿verdad? ¿Cuál sería el decil 5? El decil 5, ¿qué posición tiene? 12.5. Ok. El decil 5 es 29.5. ¿Cómo hizo para calcularlo? Primero calculo la posición del decil. Entonces hago aquí el 24 ¿Cuánto más da, 1, cuánto da la 24, posición? me da 12.5. Entonces ese está entre la posición 12 y la 13. ¿Qué número está en la posición 12? 29 y 30. En la posición 12 el 29 y en la 13 el 30. Sí, exacto. Y la media de 29 y 30 es 29.5. Sí, exactamente. Bueno, excelente, sí, estamos bien. ¿Pregunta? No sé si alguien no comprendió lo que el compañero nos dijo. ¿Estamos todos claros o todo oscuro? Todo claro. Licenciado, tengo una duda. Sí, le escucho, diga. La posición del decil puede ser mayor al número de datos que existe. Por ejemplo, puede dar 24.5, tomaríamos 24 y 25. Y como no existe el dato 25, no sé si existiría el decil. No, eso no siempre, eso nunca va a ocurrir. Ah, bueno. Sí, nunca va a ocurrir eso porque el valor de K solo varía de 1 a 9. Y 9 entre 10 es menor que 1. Por lo tanto, n más 1 va a ser menor que n. Siempre. Veamos, Gracias, dbn. Lick. Sí, tiene que ser menor que n. Pero es una buena pregunta, ¿verdad? Gracias, Lick. Sí, ok. Pero sí se puede demostrar que este número es menor que n. Pero para todo k, que esté entre 1 y 9. Pero bueno, esto siempre va a estar, este valor siempre va a estar entre 0 abierto y n abierto. Siempre va a andar en esos valores. Bueno, no sé, otra pregunta. Lic, Sí, le escucho. para calcular el decir siempre es entre 2, va. Decil. Ajá, cuando son diferentes los números como en el 5, que es 29 y 30 entre 2, ¿verdad? Sí, siempre cuando el decil, la posición no es exacta, se calcula la media aritmética de las dos posiciones, ¿verdad? Que están entre ese número.
que nos dio de la posición. Siempre es la media aritmética cuando pasa eso. Ok, gracias. Bueno, continuando ahora ya para finalizar, veamos lo que es los percentiles, perdón. Los percentiles denotados por P sub I se definen de la siguiente manera. Dice, si una serie de datos se encuentra ordenada de menor a mayor, entonces los percentiles son los que dividen a dichos datos en 100 partes iguales. O sea, tenemos la parte que tenemos aquí del rectángulo en azul. Estos son el conjunto de datos ordenados. Supongamos que este es el conjunto de datos ordenados. Entonces los deciles dividen en 100 partes estas cosas, ¿verdad? No los escribimos a todos porque son 100 elementos, ¿verdad? Pero podemos identificar a algunos. Por ejemplo, el P sub 37 es el percentil 37, es aquel dato que está por arriba del 37% y por debajo del 63% de los datos. Ese es para un caso particular, ¿verdad? Ahora veamos los pasos para encontrar los percentiles. Lo primero que se hace es ordenar los datos de menor a mayor, como siempre, ¿verdad? Y la posición del percentil K es K por N más 1 entre 100. ¿Qué diferencia de los percentiles de los deciles para calcular la posición? Lo diferencia el valor con el cual vamos a dividir a N más 1, que en este caso es 100. Ya vimos anteriormente que es 10, ¿verdad? Tenemos 10 y en los percentiles es 100. Y el valor de K claramente va a estar entre 1 y 99. Entre esos valores va a estar el valor de K. Ahora veamos una nota. Al igual que en los casos anteriores, si la posición cae en la mitad o entre dos números, se deberá tomar como percentil la media de los dos enteros que tenemos, ¿verdad? Ahí. Ahora vemos un ejemplo para comprender bien esta situación. Tenemos el conjunto de datos, el mismo conjunto de datos del ejemplo anterior. Si no me equivoco, creo que sí estamos con el mismo. ¿Sí? Sí, Tenemos y nos piden calcular el percentil 18 y el percentil 70 para los siguientes datos. Ya vimos que ya están ordenados y son 24 datos. Ahora en el segundo paso calculamos las posiciones de los percentiles. En lugar de K, porque vamos a calcular el percentil 18, lo que hacemos es a N más 1 lo multiplicamos por 18. Ahora calculamos la posición del percentil 18, sustituimos en lugar de N de 24, le sumamos 1, lo dividimos entre 100 y lo multiplicamos por 18, dándonos como resultado 4.5. Ahora el percentil va a ser el valor que está entre la posición 4 y la posición 5, o sea, la media aritmética de esos dos. Pero vemos en el conjunto ordenado que el que está en la posición 4 es el 26 y el que está en la posición 5 es el 26. Por lo tanto, el percentil 18 va a ser el 26 porque, como les dije anteriormente, la media aritmética para dos datos iguales o para muchos datos iguales siempre es el mismo dato. Igual, que en este caso es 26. Ahora calculemos el percentil 70. En este caso, para calcular el percentil 70, lo que hacemos por fórmula para calcular la posición a 70 lo multiplicamos por n más 1 entre 100, porque el valor de K en este caso es 70. Luego calculamos la posición, que sería 70 por n más 1 entre 100. Sustituimos el valor de n, que es 24. Le sumamos 1, lo dividimos entre 100 y lo multiplicamos por 70, dándonos como resultado 17.5. Ahora,
lo que hacemos es encontrar el valor, el número que ocupa la posición 17, ¿verdad? Que es el número menor, entero menor a 17.5, y el 18, que es el entero mayor a 17.5. Y observamos que el que está en la posición 17 es 31 y el que está en la posición 18 también es 31. Podemos verificar haciendo el conteo especial. Vamos a contar de 3 en 3 para ser un poquito más rápido. Tenemos 3, 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 es el 31, ¿verdad? Y el 18 también es el 31. Por lo tanto, el percentil 70 es, en conclusión, el número 31, porque la media aritmética sería 31. ¿Preguntas hasta el momento para calcular el percentil 70? No. Ok. No sé, hay preguntas, comentarios. Calculemos entonces el percentil 86. A ver cuál valor les da. Percentil 86. Para ejercitarnos, ¿verdad? Un poquito, a ver qué sucede. Percentil 86. Ok. La posición sería 21.5. El 21 es 31 y la posición 22 es 32. El valor del percentil es 31.5. Ok, sí. ¿Coincidimos todos que es 31.5 o hay Es objeciones? 31.5. 31.5. Sí, 31.5. Ok. ¿No hay objeción? No. Hable ahora, calle para siempre, ¿no? Sí, ¿qué soda? Bueno, hay otro detalle interesante importante, perdón. Es que debido a que solo tenemos 24 datos, pueden haber algunos percentiles que coincidan, sean el mismo valor. Por ejemplo, el 72, por ejemplo, creo, si no me equivoco, porque son poquitos datos y los datos los dividimos en 100 partes, imagínense. Sería la posición, el percentil 72 es la posición 18, que es el 31, ¿verdad? Estamos claros, ¿verdad? El percentil 72 nos da 72 por 24 más 1, entre 100 nos da 18. Y el número que está en la posición 18 es el 31. Por lo tanto, el percentil 72 es igual al percentil 70. Coinciden, ¿verdad? Pero eso es debido a que solo tenemos 24 datos y lo estamos dividiendo en 100 partes iguales.
sea, los percentiles a veces coinciden cuando tenemos datos simples, datos no agrupados. Porque cuando están agrupados solo nos importa sus posiciones, ¿verdad? Respectivas en el conjunto ordenado. Pero ya vamos a ver que en la próxima clase vamos a ver que podemos dar un valor más exacto de ese percentil. Para datos agrupados se puede dar un valor más exacto del percentil. Ustedes van a observar de que les va a dar, por ejemplo, 31.3, 32.4 y así, ¿verdad? Ahí dependiendo qué percentil, qué decir les estén solicitando. Pero pueden dar esos valores, así, valores decimales. Por lo tanto, cuando estén trabajando con datos agrupados, con las fórmulas de los datos agrupados, de la media aritmética, no aproximen los datos, no aproximen el resultado, sería. Sino que, por ejemplo, si les da 141, digamos, de media, punto 30 y por lo menos un decimal, ¿verdad? Hay que dejarle por lo menos la décima. Y es posible la centésima. O sea, pero por lo menos la décima. Porque es más representativo, ¿verdad? Tener un valor así, que un valor entero. No sé si hay preguntas o comentarios. Hola. Todo claro, Lick. Muy bien. Los demás, ¿cómo estamos? Todo claro también. Muy bien. Entonces, para el día miércoles vamos a trabajar lo que son las medidas de posición, estas mismas que hemos trabajado, pero para datos agrupados. Para ese caso sí voy a necesitar que estén bien despiertos porque no es muy fácil hacerlo, ¿verdad? Para ese caso. No es muy sencillo. Y también hay que tener bastante comprensión de la tabla, sobre todo en la distribución, ¿verdad? En la columna, sería en este caso en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Hay que tener bastante dominio de esa columna para calcular estas medidas de posición. Y también un buen dominio, un buen uso de la fórmula. Así que hay que estar bastante despiertos para poder comprender cómo se usa, ¿verdad? La fórmula y cuál es la representación de los datos con los cuales vamos a trabajar. ¿Preguntas, comentarios? Muy bien, muchas gracias entonces a todos. Si no hay más comentarios, entonces el día viernes haremos la prueba piloto, ¿verdad? Con un par de preguntas. No van a venir todas las preguntas del examen, pero solo unas preguntas de prueba para ver qué sucede. Entonces a las 5 de la tarde vamos a estar todos pendientes de la plataforma para poder hacer la prueba piloto. Está bien, Lick. Sería en Scholargy, ¿verdad? Sí, Vaya, está bien. ok. No sé los demás, si hay algún comentario. No, licenciado. Bueno, muchas gracias. Pasen feliz día a todos. Cuídense y nos vemos hasta el día miércoles. Gracias, igual, Lick. Feliz día. Gracias. Feliz día, licenciado. Muchas gracias.